pero sí tiene que ver con nuestra personalidad. Y el título de lo que vamos a conversar hoy, porque hoy vamos a tener una conversación. Y esa conversación va a ser sobre quién soy. Esa es la pregunta. Lo puse en cuestión, en forma de pregunta. ¿Quién soy? Pero no quién soy como persona. Quiero llevarlo más allá. Quiero hablar de quién soy en el nuevo pacto. ¿Quién soy ahora en Cristo? ¿Verdad? Porque a veces nosotros pasamos diferentes etapas en nuestras vidas, pero no entendemos en realidad quiénes somos en Cristo, porque todo el tiempo, toda nuestra vida está corriendo y buscando quién en realidad uno es como persona. Pero a través de lo que vamos a hablar hoy, vamos a entender que esto no tiene que ver con lo que yo soy como persona, sino por lo que Cristo hizo en mí. Vamos a buscar en el libro de Segunda de Corintios, vamos a leer capítulo 5 del 17 al 21. Yo lo voy a leer en la nueva versión. Dice: esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y esto es un regalo de Dios, quien nos trajo a vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablemos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Verdad? Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por su bendita palabra, que ya es más que bendecida y la cual nos habla cada día, ¿verdad? Hoy quiero hablar de qué es la identidad. Porque a veces nosotros como creyentes pensamos que nuestra identidad es por nuestros esfuerzos, ¿verdad? Pero en Cristo no es así. En Cristo todo fue consumado por Cristo. Todo ha sido diferente cuando uno conoce de Cristo, ¿verdad? Algunas de las cosas que yo aprendí y me tardó muchos años en poderlo entender, es el quitar el yo para ponerlo a Él. El día que yo entendí que ya no soy yo el centro de todo, que es Cristo el centro de mi vida cambió. Cuando fui a buscar qué significaba la identidad, en el diccionario dice: la identidad es un conjunto de características que hace que una persona sea quien es. Es un conjunto de características. Eso es en nuestra vida diaria, ¿verdad? Sabemos cómo te llamas, cuál es tu historia. Cada uno de nosotros tiene una historia. Cuáles son tus gustos, cuáles son los valores, ¿verdad? Porque nuestros padres nos enseñaron unos valores, y esos valores uno los sigue enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿verdad? Pero en la parte psicológica es diferente, porque esto es en la parte terrenal, en lo que somos, en lo que vemos. Pero en la parte psicológica, eso es cómo nosotros nos percibimos. Cómo nosotros podemos percibirnos cada día. Y yo sé que cada uno de nosotros diariamente nos hemos enfrentado a mirar cosas que están pasando en nuestras vidas, ¿verdad? Cada vez que uno se sienta a beber un café y uno mira y uno ve los retos de la vida, uno dice: ¿en qué yo he fallado? ¿Verdad? Hay diferentes etapas en las que nosotros vivimos y se refleja nuestra identidad en esas etapas. La primera etapa que yo quiero hablar es sobre la hija, ¿verdad? Porque nosotros crecemos y somos hijos primero. Antes de ser madre, de hacer eso, somos hijos. Y como hijos, ¿cómo nosotros reaccionamos con nuestros padres?
cómo nosotros valoramos a nuestros padres, cómo nosotros cuidamos a nuestros padres, ¿verdad? Y quiero que miremos esa palabra que la voy a usar mucho, que es cuidar, ¿verdad? Nosotros como hijos, a veces hasta que llegamos a una edad que a veces no podemos, criticamos a nuestros padres, porque todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Todos, nunca miramos las cosas bonitas, siempre miramos casi siempre la parte negativa, pero a veces uno tiene que reflexionar y decir contra, él hizo algo por mí, ¿verdad? Como padre, y aprender a valorar ese cuidado, ¿verdad? Que es tan maternal, ¿verdad? Pero también está la otra etapa de que después que somos hijos, somos esposas. Y esta etapa es bastante difícil también, porque ya yo tengo mi personalidad y llego a un matrimonio a enfrentarme con otra personalidad. Y entonces ahí empiezan los choques de que yo quiero hacer las cosas a mi manera, él las quiere hacer a su manera. Entonces ahí aprendemos algo en la vida que se llama balance. Porque el matrimonio es un balance. O sea, no podemos ir todo de un lado y nada del otro lado. Tenemos que aprender a llegar a un balance. ¿Por qué hay tantos matrimonios que se rompen? Por eso, porque no hay balance. Yo tengo que entender cuando él está aquí, yo me tengo que bajar. Porque si yo me pongo en el mismo nivel de él, terminamos en una discusión que nos faltamos el respeto, ¿verdad? Y en toda nuestra vida tenemos que mirar. Miramos el matrimonio también como que me casé, ahora él me tiene que cuidar a mí, él me tiene que hacer feliz. Y tengo una noticia mala para ustedes. El hombre no te va a hacer feliz. Cuando tú llegas al matrimonio y es con el tiempo que tú le entiendes, tú tienes que ser feliz primero. Yo llego al matrimonio porque yo soy feliz. Yo puedo hacer a mi esposo feliz porque yo soy feliz. No puedo esperar que él me haga feliz a mí, porque si no, fracaso. Voy a fracasar en mi matrimonio. Después viene otra etapa más dura, porque las etapas van desde abajo y van subiendo. La otra etapa es la etapa de ser madre, ¿verdad? Las que somos madres sabemos y entendemos, ¿verdad? Nuestra vida cambia, ya nosotros no existimos. Todos son ellos y nos dormimos y que si la ropa, que si la comida, que si la escuela, ¿verdad? Pasamos todas esas etapas que ahora yo miro atrás y digo, uy, yo no sé cómo yo lo hice. Yo tengo 3, pero los 3 eran personalidades completamente diferentes. Y a veces yo no sabía, yo quería atenderlos a los 3 igual y veía que no me salía bien. ¿Por qué? Porque tuve que entender que cada uno de ellos es una personalidad completamente diferente. Cada uno de ellos tenía su identidad. Cada uno de ellos entendía las cosas de cierta manera que otros no lo entendían así, ¿verdad? Algunos eran más fuertes, otros son más dulces, pero yo los amaba igual. Así es. Según decía yo. Pero no es así. El amor es diferente. Cada hijo de nosotros lo amamos diferente, porque cada uno de ellos es diferente. Y si nosotros tratamos de amarlo con el mismo amor, ahí fallamos como padres. Y esa es la misma manera en que Dios nos ama a nosotros. Dios nos ama a cada uno de nosotros diferente. ¿Por qué? Porque Él te conoce, Él te creó, Él conoce tu identidad, Él conoce qué es lo que tú tienes dentro de ti. Por eso es que cada día cuando nosotros nos miramos en un espejo y decimos, ¿quién soy yo? Nunca en esta vida terrenal vamos a tener una contestación. Yo no sé ustedes, voy para 55 años y todavía no me he podido contestar esa pregunta en mi vida terrenal. ¿Quién soy? ¿Por qué? Porque mi vida cambia constantemente. Lo que me gustaba ahora, lo que antes me gustaba, ya ahora no me gusta. Y constantemente estoy en un cambio. Y eso me hace que me sienta inestable en mi vida terrenal. Y siempre vi que había algo diferente que yo necesitaba. Yo tenía en mi corazón una necesidad de algo que yo no entendía. Por muchos años yo busqué qué era lo que yo decía que me faltaba. Y yo pensaba,
el amor de madre. Porque tuve una niñez un poquito complicada. Por eso es que soy así, por eso es que me siento incompleta. Después miraba, no, es en mi matrimonio. Como mi matrimonio no está bien y no nos estamos entendiendo, es en el matrimonio. Después pensé, no, son mis hijos, es el estrés de mis hijos, ¿verdad? Que yo no podía, porque era como que yo me sentía como una gallina sin cabeza. O sea, yo tenía que pensar en la comida, en la ropa, en que hiciera las asignaciones, en complacer a mi esposo, en ir a la congregación, porque yo le sirvo al Señor desde que tengo 17 años. Y todas esas cosas como que se me mezclaban y veía que no podía llegar a un punto que dijera, soy feliz. Entonces me preguntaba, ¿por qué no puedo ser feliz si lo tengo todo? ¿Verdad? Estoy hablando terrenalmente, todavía no he llegado al espiritual, estoy hablando terrenalmente. Cómo yo no podía entender que Dios había puesto algo tan lindo dentro de mí, pero yo no lo entendía. Pero sí sentía en mí que me faltaba algo. Entonces ahí fue cuando entendí quién yo soy en Cristo. Ese día que yo aprendí a sacar mi yo, que esa es la cosa más difícil, es fácil decirlo. Ya yo no voy a pensar en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo siento, en que mira me miró mal, en que mira me abandonó, en que mira tengo amigos ahora, ya mañana no los tengo, ¿verdad? Todas esas cosas me movían el piso. Pero entonces cuando yo empecé a mirar a Cristo y decía, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Porque vivía una religión. Yo viví muchos años en una religión que estábamos a veces hasta 3 y 4 veces en la iglesia, en la semana. Nosotros, a mis hijos yo les daba la comida, hacían su homework en la guagua de la iglesia, por muchos años. Pero todavía yo sentía que faltaba algo en mí, porque no entendía algo tan sencillo, pero a la misma vez complicado. Y eso es que yo soy una hija de mi Padre. Cuando yo comprendí que yo soy una hija de mi Padre, porque yo tenía un problema de paternidad, yo tenía una necesidad de una paternidad que no sentí que lo recibí en esta tierra, pero sentía eso, como que había algo en mí que me hacía falta, que no podía llegar a ese nivel. Entonces yo me preguntaba, ¿quién realmente soy en el Señor? Porque vivía mucha religión, estaba ahí en cada servicio, leía la Biblia, oraba, ayunaba, estaba en todas las actividades que se hacían en el congregacional, pero todavía yo decía, hay algo que me falta, es algo que me falta. Entonces ahí yo entendí que cuando yo llegué a Cristo, Cristo me enseñó con el tiempo, porque esto no es una cosa que hay un clic, que digamos rápido yo entendí todo. Por eso es que la palabra nos habla de que nosotros tenemos que madurar en Él. Así es. Mientras fui madurando y fui entendiendo más la palabra, entendí que yo vivía una nueva vida. Pero yo me negaba a vivir esa nueva vida. Una nueva vida diferente, una nueva vida que yo entendía, pero no entendía. Porque esa identidad que yo tenía como creyente todavía estaba cegada por lo que yo podía hacer. Yo pensaba que yo, como mismo yo hice con mi padre, como mismo yo hice con mi esposo, como mismo yo hacía, yo me creía que yo todo lo tenía que hacer yo. Y cuando yo entendí que tenía que sacar ese yo y dejar que Él fuera el todo en mí. Cuando nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, eso se define en lo que Él ya
hizo. Así es, amén. Gloria a Dios. Nuestra nueva vida en Cristo es ya. Ya Él lo hizo. Yo no tengo que hacer que Dios me ame. Dios me amó desde antes de yo nacer. ¿Por qué? Porque Él me conoce. Él sabe quién yo soy. Él me conoce con mis problemas, con mis desilusiones, con esta identidad que es tan volátil, ¿verdad? Porque un día estoy aquí, otro día me siento acá, pero no podía entender que yo estaba completa en Cristo. Amén. Que eso era la parte que yo no podía entender. Y cuando yo entendí que yo estaba completa en Él, en esa obra tan linda que Él hizo en esa cruz, y pude entender que ya yo no necesitaba a mi esposo, ya yo no necesitaba a mis hijos, ya yo no necesitaba a mi padre, para yo sentirme con una nueva identidad. Amén. Ellos no son los que me validan a mí, sino es Dios. Dios es el que valida mi vida. Cada día, cuando yo me levanto, yo me examino y digo: Papito Dios, ¿quién soy en ti? Soy una persona renovada, una persona amada. Yo misma digo: yo soy la hija de mi Padre. No todo el mundo puede decir eso. Yo soy la hija de mi Padre. Y ustedes saben, ¿verdad?, que cuando nosotros crecemos, siempre cogemos características de nuestros padres, nuestros valores y todo eso. Y así mismo es en Cristo. Cuando tú eres hijo, tú coges todas esas personalidades, esa imagen. La palabra dice que Él nos hizo a su imagen, ¿verdad? ¿Y qué significa ser su imagen, verdad? Y esto a mí siempre me rompía mi cabeza, porque yo siempre soy muy visual. Y siempre pensaba que miraba todo con cosas que yo pudiera tocar, que yo pudiera ver. Y cuando yo entendí que a Dios yo no lo puedo medir por una imagen, no lo puedo medir con algo que yo puedo hasta sentir, ¿verdad? Porque alguna gente hoy sentimos una cosa, mañana sentimos otra cosa. Dios es algo más, es espíritu. Y cuando ese espíritu entra en nuestras vidas y cambia todo, nos mueve todo el piso de nosotros, y nos hace entender que nosotros no somos nada sin Él. Amén. No somos nada sin Él. Y aquí vuelvo y repito, podemos tener todo lo que tiene que tener el mundo: dinero, casa, carro, pero siempre va a haber una necesidad especial en nuestras vidas que nosotros tenemos que buscar. Y esa necesidad es el sentirnos que pertenecemos a alguien y que esa persona nos pertenece a nosotros. Ese amor el amor de Dios es infinito. El amor terrenal es un amor que hoy es, mañana no es. Pero el amor de Dios es algo que rompe todas las barreras. Y a veces uno dice: ¿cómo que rompe todas las barreras? Claro. ¿Cómo tú, siendo padre, vas a dar a tu hijo para que muera, para salvar a una humanidad que no quiere ser salvada? Porque tenemos que mirarlo así. La humanidad, cuando pecó, cuando erró el blanco, se perdió. Y aunque nosotros decimos: yo no soy mala, yo no hago mal a nadie, pero sí, lo más importante que estábamos haciendo era que estábamos separados de Él. Y entonces, cuando tú estás separado de una persona, tú anhelas estar con esa persona, ¿verdad? Quizás nosotros ahora como madre lo vemos, ¿verdad? Que ahora estamos aquí, a veces no tenemos nuestros hijos aquí, nosotros anhelamos estar con nuestros hijos. Pero esa es la ley de la vida, ¿verdad? Ellos crecen, se casan, hacen su vida, y nosotros seguimos viviendo diferentes etapas. Pero Dios siempre está. No mirando qué etapa tú estés viviendo ahora, Él siempre está. Y Él sigue llenando todos esos vacíos que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Vacíos que nada lo podía llenar, solo Él. Y Él nos hizo sentir como que somos hijos amados
Y sobre todas las cosas, que nosotros tenemos que reflejar lo que Él es. Como también nosotros reflejamos lo que nuestros padres nos enseñaron, así nosotros como hijos de Dios reflejamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Y lo principal que nosotros tenemos que reflejar es el amor. Porque Dios es amor. Y eso es lo más importante que nosotros tenemos que mirar en nuestras vidas. Cómo el amor de Dios nos ayuda a seguir amando a otras personas. Según como Él nos amó a nosotros, nosotros tenemos que amar a todas las personas. Y es fácil decirlo, pero es fácil cuando una persona te hiere y tú tienes que seguir amándola. Pero a eso es que nos ha llamado el Señor. También tenemos que enseñar sabiduría. Tenemos que ser sabios en todo nuestro caminar, en toda nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Y qué es lo que nosotros podemos enseñarle a otras personas que Dios nos enseñó a nosotros? Por eso es tan importante el aprender la palabra de Dios, el madurar en Él, el no quedarnos en solamente venir un domingo y oímos una palabra. No, es mucho más que eso. Es aprender a vivir esa vida que está en nosotros, enseñársela a otras personas. Y que tengamos fortaleza y valor único, ¿verdad? Dios nos ha llamado para que nosotros seamos fuertes en Él. Bajo el viejo pacto, la identidad estaba marcada por la distancia entre Dios y el hombre, ¿verdad? Cuando estábamos me refiero a cuando no conocíamos a Cristo, ¿verdad? Nosotros pensábamos solamente en lo que nosotros podíamos hacer. Nosotros nos sentíamos separados, porque en verdad estábamos separados. Ahí no sentía esa separación entre lo espiritual y lo humano. Porque les quiero dar una noticia. Dios nos creó a nosotros unos seres espirituales. Antes que nada, nosotros somos seres espirituales. Entonces, cuando no tenemos esa conexión con nuestro Creador, siempre sentimos que algo falta. Pero entonces, cuando venimos a Cristo y entendemos que Él lo llenó todo, que Él lo hizo todo. Ya no tenemos separación, ya no tenemos culpa, ya no tenemos condenación, porque ahora Cristo quitó todo eso. Cristo lo rompió. En el nuevo pacto no se vive intentando convertirse en un hijo de Dios. O sea, yo no tengo que estar diariamente, no, yo soy un hijo de Dios, tengo que orar 3 horas, tengo que estar en la iglesia todos los días, queriendo comprar a Dios, ¿verdad? Una vez yo estaba hablando con una persona, ella me dijo, no, yo estoy ayunando para que Dios haga que mi hijo pase ese examen. Y yo me quedé, y yo la miré, yo le dije, tú sabes que tú no puedes comprar a Dios, ¿verdad? Tú no puedes tratar de doblarle la mano a Dios. Dios, yo te voy a servir si tú haces esto. Eso no trabaja así. Si es su voluntad. O sea, yo no puedo hacer que las cosas se hagan a mi manera todo el tiempo buscando cómo buscar el favor de Dios, ¿verdad? Porque alguna gente está buscando el favor de Dios y no entiende que ese favor está en ellos. En el mismo momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya ese favor está en nosotros. Ahora, ¿entendemos que tenemos el favor de Dios? Ya ese es otro cantar. Pero nosotros, aún en medio de todas las situaciones que tenemos, vivimos una vida en paz. Porque entendemos que el favor de Dios está sobre nuestra vida. El amor de Dios está sobre nuestra vida. No importando, a veces, aunque estemos solitas en la casa y no tengamos un compañero, y no tengamos nadie, ¿sabe qué? La mejor compañía tú la tienes en Cristo. Habla con Él. Él te ama tal como tú eres. Él te mira tal como tú eres. Eres preciosa, Él no te critica, ¿verdad? A veces nosotros pasamos esas, pero cuando entendemos que Dios nos mira tan lindo nos mira a Dios, que nos hace que nuestra alma se llene de júbilo.
se llene de amor, Amén. aún en medio de todas las cosas que estemos pasando. Así es. Dios llena todas las cosas, porque Dios es amor. En el nuevo pacto, soy una creación nueva, como leímos en los versículos al principio, ¿verdad? Ya cambiamos de ser personas que nada más pensamos en nosotros para pensar en lo que Él ya hizo. Ya nuestra vida antigua deja de ser y entonces nuestra vida cambia a tal nivel que nosotros no podemos entender de un momento a otro, ¿verdad? A veces la gente se cree que esto es rápido. Yo llego a Cristo y va a ser como un switch, va y viene. No, Dios trabaja en nuestras vidas según sea nuestra personalidad, nuestra vida, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte también. O sea, no podemos estar lo que llaman en dos, como dicen los religiosos, estar en dos aguas. Tenemos que entender que Dios es el centro de nuestra vida, que Dios lo llena todo, que ya no soy yo, sino que es Cristo viviendo a través de mí. Cuando yo entiendo eso, que Dios vive a través de mí, yo bendigo. A través de mí, yo no me daño mi cuerpo. A través de mí, yo me amo. Aunque nadie piense que en mi alrededor que nadie me ama, yo me amo. Porque Él me enseñó ese amor a través de Cristo. Amén. Es un amor perfecto. Es un amor lleno de bondad, lleno de fe. Porque la fe es algo que nosotros no podemos palpar. Es algo que no podemos ver, ¿verdad? ¿Quién ha visto a Dios? A veces queremos hacer nuestra imaginación, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes yo creía que estaba en un trono con su cara y veía eso. Me quería poner, achicar a Dios a eso. ¿Por qué lo digo achicarlo a eso? Porque Dios es mucho más que eso. Dios es mucho más que eso. Y le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él me hizo una nueva criatura. Él me perdonó. Él me llenó de su Santo Espíritu. Y ese Espíritu cada día es el que me ayuda a mirar hacia adelante, a mirar cuán importante yo soy en Él. Porque somos importantes. Y esa importancia que nos demos nosotros mismos, la reflejamos a otras personas. Y podemos ayudar a otras personas. Porque a eso es que nos ha llamado el Señor, a que nosotros nos ministremos los unos a los otros. Y cuando tú estés caído, yo te ayude a levantar. Cuando tú estés triste, yo te abrace. Cuando necesites un plato de comida, yo te lo dé. Eso es el Evangelio. Llevar las nuevas buenas. El hablarle a las personas que no conocen. Aún a veces, aunque ellos no quieran entender. Pero a eso nos ha llamado el Señor, a traer gente a Cristo. Que ellos puedan entender esto tan lindo que nosotros hemos entendido. Le doy gracias al Señor porque Él me ha amado y me ha concebido todas las cosas que yo he deseado. Todas. Aún las que no quería, Él me las dio. Y yo las aprendí a aceptar, ¿verdad? Porque a veces nada más pensamos en todo lo que queremos es material. Pero el espiritual, ¿qué tú quieres? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Estás buscando algo que ya tú tienes dentro de ti. Lo que tienes que entender que es la grande maravilla que Dios ha hecho en ti. El quién soy en el nuevo pacto es vivir una vida recta delante de Dios. Es ser una persona amada, sentirte amada, seguir hacia adelante y amar a los demás. Hasta aquí voy a dejar esto. No leí nada de lo que tenía aquí, pero Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Yo no soy una predicadora, pero le doy gracias a Dios que cumplo lo que Él me quiere que yo haga. Amén. Amén. Yo sé que no es predicador, No, Luisita. tenemos tremendo problema. Pero damos gracias al Señor porque esto es algo, creo que céntrico y puntual para nosotros como hijos de Dios.
entender el hecho de nuestra identidad. O sea, en otras palabras, quiénes nosotros somos ahora que estamos en Cristo. ¿Verdad? Porque una de las cosas de la identidad del creyente o del Hijo de Dios es que esto nunca se va a poder definir por mis emociones ni tampoco por opiniones. Lo que dice la gente, lo que opinen otros, cómo yo me sienta en un momento dado, no descalifica mi identidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener malos momentos, puedo tener un tropiezo, puedo fallar. ¿Sabe lo que pasa cuando usted falla? Especialmente si la gente sabe que usted es hijo de Dios. Todo el mundo le pone el pie encima. Todo el mundo. David decía, yo prefiero caer en tus manos porque los hombres no saben tener misericordia. Mire eso. Nuestra naturaleza humana, nuestra humanidad, no sabe tener misericordia. No sabe perdonar. ¿No he oído mucha gente que a veces dice, oye, yo no sé perdonar, oye, yo no sé amar, oye, yo no sé? Esa es tu naturaleza humana. Pero una vez cuando tú te identificas con Cristo, y esta identidad no se construye sino en nuestra nueva vida con Cristo. Esta nueva vida habla de una unión entre Cristo y nosotros. Cuando usted reconoce la obra de Cristo, la abraza en fe, entonces ahí usted va a recibir una renovación. Usted comienza a caminar distinto, a pensar distinto, a vivir distinto. Esa es la nueva vida del creyente, no es algo místico, no es algo mágico, como mucha gente piensa. Por eso es que la religión tradicional busca todo el tiempo mantener a la gente enfocada en los esfuerzos. Cuando nosotros continuamos esforzándonos humanamente hablando, fuera de él, usted siempre termina en frustración, porque usted se va a dar cuenta que hoy a veces avanzamos un paso y mañana damos dos para atrás. A veces cuando creemos que más seguro estamos, sucede algo y nos sacó completamente del universo donde estábamos centrados. Pero cuando usted viene a Cristo, usted puede tener malos momentos, usted sigue siendo un hijo de Dios. Usted puede enfrentar problemas, dificultades, necesidades, puede tener malas experiencias en la vida. Los hombres pueden descalificarte. Dios nunca te descalifica.